Hermanos gemelos. La vida tiene la muerte, la cual tú no puedes evitarla. La corrupción tiene como hermano la impunidad. Si no hay impunidad, no hay corrupción en un país. O por lo menos se logra controlar a la mínima expresión. Porque pensar en una sociedad sin corrupción sería un acto de irracionalidad. Pero pensar en una sociedad con niveles bajos de corrupción, ¿de cara a qué? A que hayan los mecanismos institucionales que permitan prevenirla, pero además sancionarla. En la República Dominicana, entonces, a partir de Marcha Verde, se dio un salto y logramos que ese problema social se asuma como tal y no como un asunto interpartidario. Hay cualquier cantidad de obstáculos para lograr vencer la corrupción. Sé que mucha gente no le gustaba a doña Miriam. Quizás todo no era sombra, ¿verdad? Había muchas luces. Y yo prefiero las luces que uno pudo observar con estos procesos que la sombra que otros quieren resaltar. Porque aquí viene el otro elemento. Iniciamos ese proceso e inmediatamente la resistencia de políticos, de empresarios que han caminado siempre junto con el tema de corrupción en la República Dominicana, empezaron a poner obstáculos a ese proceso, recurriendo, digamos, al argumento más típico y tradicional, es persecución política. Claro, hay persecución política, porque ahí no es a futbolistas que estaban investigando. Los futbolistas hasta ahora no han administrado el Estado, son los políticos, Darío. Por lo tanto, desde ese punto de vista era político, pero no desde el punto de vista argumental que sugerían los actores que estaban en contra de que se iniciara este proceso de persecución a la corrupción en la República Dominicana. Y yo digo muchas veces, el PLD, que fue el partido que gobernó antes que este, ¿cuántos dirigentes del PLD que no fueron funcionarios públicos están siendo objeto de investigación? ¿Y cuántos dirigentes del PLD que fueron funcionarios públicos no están siendo objeto de investigación? Por lo tanto, el argumento de la persecución política se cae, porque tampoco es al partido, es a determinados miembros de esa organización política que ejercieron funciones públicas a lo que se le abrió investigaciones. Y yo creo que eso es legítimo, que ocurra en los países. ¿Para qué? Para que pongamos costos. Ojalá, y lo he dicho siempre, las autoridades actuales entiendan el mensaje, aunque parece que no. Pero no lo entienden todavía. Pero resulta, viéndote hablar con tanta seguridad, que sin lugar a dudas sabe exactamente lo que está diciendo, me recuerda a Joaquín Balaguer, que llegó un momento que dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Quiero hacerte una referencia. Antes de yo ejercer esta carrera, ejercía otra carrera que yo creía que era menos complicada que esta. Yo era auditor, porque mi primera carrera que me formé fue de contaduría pública y posteriormente di el salto a auditor, me preparé para ello. Y los auditores tenemos la obligación de hacer investigaciones. Hice 2 investigaciones y la última me costó la salida del país con mi familia y que en esa oportunidad yo debía 3 meses de casa y tuve que irme del país porque me estaban persiguiendo a mí por lo que yo había denunciado de manera escrita. En consecuencia, yo creo que Marcha Verde probablemente sea un punto de quiebre, pero lo que nosotros vimos en aquella época en 25 empresas del Estado, eso deberá estar escrito por ahí. Pero se quedó ahí. Lo viste tú como auditor. Le echaron basura. Ya hoy día es mucho más difícil porque tenemos una sociedad mucho más vigilante, mucho más demandante. ¿Quiere decir esto que superemos el problema? No. Creo que tenemos bastantes obstáculos. Creo que este gobierno tiene muchos desafíos todavía. Creo que hay muchas denuncias y escándalos de corrupción
que deben ser investigados para establecer la veracidad o no de esas denuncias que se hacen en la República Dominicana. Pero decir que en República Dominicana un ex procurador general de la República está siendo objeto de un proceso penal por corrupción. Decir que en la República Dominicana la Cámara de Cuentas en pleno está siendo objeto de investigación. Eso está parado, pero son cosas mayores. Te dicen el superpoder, la delegación del Senado de la República para investigar. Te dice la magnitud, que aquí había un Estado institucionalmente corrupto. Eso es lo que nos dice. Hay una complicidad generalizada a nivel privado y público. Bueno, pregunta. Los resultados de las investigaciones han dicho que sí, que empresarios y políticos se han hecho una asociación, porque a veces lo asociado parece lícito, sí. Una asociación de ilícitos para perjudicar al Estado Dominicano. ¿O acaso tú no viste que en los acuerdos que se lograron recientemente, en que el Estado ha recuperado más de 2.000 millones de pesos? Hay empresas de reconocidos empresarios de la República Dominicana que han tenido que admitir su responsabilidad y devolver bienes o dinero. Eso está ahí. Yo creo que eso es un hecho de avance, pero además confirma la regla de que para que haya corrupción tiene que haber también corruptores. Y en la República Dominicana, tú sabes, igual que yo, que posiblemente hay muchas fortunas que no resistan una auditoría de su origen, de su expansión, y que puedan salir ilesas. Junior, me preocupó con toda honestidad lo siguiente. Yo admiro y respeto mucho a doña Milagro Ortiz Bosch. ¿Por qué? Porque una señora, la primera vicepresidenta de la República, maestra de formación, una mujer a toda prueba, fue senadora, secretaria de Estado de Educación, y que venir una información, ahora ella como directora de ética, vigilante de la ética, de la ética, decir que hay 276 casos de corrupción de este gobierno, es decir, su gobierno, el que ella fundó, el gobierno en que ella ha ayudado a gobernar. ¿Es preocupante? Sumamente preocupante que ella reconozca eso. La pregunta sería, ¿cuántos de esos casos? Porque la Marcha Verde era en contra de eso que estaba luchando. ¿Cuántos de esos casos están en manos de la Procuraduría General de la República? Eso sería también interesante. No solo que reconozca públicamente la cantidad de denuncias, sino cuántas se han tramitado. Pero lo que me preocupa es que ella es la que está denunciando. Sí, porque aquí también hay un problema, Darío, y yo creo que los televidentes tuyos lo saben. A veces las autoridades no se ubican cuál es su rol. El rol de las autoridades no es denunciar cosas, es investigar y actuar cuando encuentran elementos. Y si a ella le han llegado esas denuncias, pues sencillamente lo que tiene que hacer es apoderar al órgano persecutor para que haga las investigaciones y confirme si eso es cierto o es falso. Y ahí hay una deuda. Por eso te decía que yo lamento mucho que algunos funcionarios de gobierno no estén aprendiendo la lección y que cuando salgan, digo cuando salgan porque están en su gobierno, posiblemente van a vivir situaciones parecidas a lo que vivieron funcionarios de gestiones pasadas. Eso sí me da mucha pena, que nuestra clase política no aprenda la lección de que hay que actuar con mucho más prudencia en el Estado, que al ejercicio público no debe irse solo a enriquecerse o a devolverle los favores que hicieron quienes financiaron la campaña, que usualmente son empresarios, con orígenes de su fondo lícitos algunos y otros ilícitos. Y por eso cuando tú mencionaste dos áreas fundamentales del tema de corrupción, que metiste la dulopatía, es decir, los juegos y las enfermedades, el juego de azar, pero también pusiste la pincelada del tema de droga en la República Dominicana, se ven expresados
Y estos no son dos temas, esto es un solo tema. Pero hay una cercanía o no entre la corrupción y la droga, entre la corrupción y el juego, la ludopatía. O realmente. Vamos a referirnos al juego de azar, porque acuérdate que la ludopatía es la condición de la Correcto, persona. correcto. Sí, sí, Pero sí. una cosa Es es la el práctica, jugador, otra sí. cosa son los dueños. Porque es que el asunto es, Junior, que pareciera que estamos construyendo una sociedad de zombies, una sociedad de gente enferma, con esas dos patologías. Yo creo que es innegable que al igual que para que exista corrupción, tiene que haber impunidad de la autoridad para que entre en auge el narcotráfico en la República Dominicana o el microtráfico, también tiene que haber complicidad del Estado y de las autoridades, para decirlo, o de algunas autoridades, porque no podemos incluir en Claro, todo esto por el supuesto. Estado institucional, Claro. sino algunas autoridades son cómplices de esto. Sí. Y esto no es un descubrimiento. Cada vez que explota un caso de importancia, ahí salen quiénes son los cómplices y cómo se articula el poder a estas actividades ilícitas. De hecho, se ha denunciado que esos sectores tienen representantes en el Congreso. Ese es el asunto. Pero se ha dicho... La gente que supuestamente Oye, nos representan. para que los juegos de azar tengan el auge que tienen República Dominicana, también tienen que estar articulados al poder. ¿Cuántas bancas de apuestas legales y ilegales hay en la República Dominicana? Hablan de un poco más de 120.000. O sea, 120.000, dije. y esto no es que tú, se te ocurre hoy, tú puedes poner una ilegal, pero tú no puedes tener el país y tienes una ilegal cuando ya te han dado la licencia para tener una legal. Y tú la ramificas. ¿Bajo la complicidad de quién? Del Estado. ¿Cómo es posible que República Dominicana pueda tener cuantificado la cantidad de puntos de microtráfico de drogas? ¿Dónde están? Mejor dicho, ¿dónde operan? Y no haya consecuencias. Pero para lo pueden eso. buscar en Google también, salen. Mira, pero que las Pero me autoridades parece lo muy han dicho. interesante eso, ¿no? Lo han dicho. Entonces, ¿cómo se explica eso, Darío? ¿Cómo es que tenemos contabilizada la cantidad de bancas que hay en el país ilegales y siguen operando? Acuérdate también que el escándalo de corrupción incluía desde Hacienda una mafia con los juegos de azar. Como decía un evangelizador, haciendo un examen de conciencia, ¿hay diferencia entre el juego y la droga? ¿O es lo mismo? No, yo pienso que desde el punto de vista de los ilícitos son diferentes, pero son ilícitos los que no están regulados por la ley. En este caso, el tema del tráfico de drogas, eso no es pero lícito. El efecto en el sujeto es el mismo, porque lo que estamos es, ¿cómo se llama? Por moviendo una sociedad, poniéndolo en callejón sin salida. Claro, el efecto en posiblemente en el sujeto sea diferente, pero igual lesivo. A eso me refería. Claro, es igual lesivo. Una sociedad que toda su esperanza esté puesta en sacarse una lota, no quiere decir que tú no juegues una lota. No, claro. Hombre, claro. Eso todos. Sí, sí, pero sí. una cosa es eso, otra cosa es que aquí haya ¿cuántos sorteos diarios en República Dominicana? 21. Diario. 21. O sea, y ahí eso es una locura. Hay sorteo en francés, hay sorteo en inglés. Y resulta que eso es imposible regularlo. ¿Por qué? Por la complicidad política y empresarial. Pero tú decías lo siguiente, nuestro Congreso. Ahí es que voy. Bueno, se ha denunciado la cantidad de banqueros que están representados en el Congreso. Se ha denunciado personas, bueno, ya no solo denuncia, ya hubo en primera fase, que es una cosa que hay que reconocerle, una legisladora de este partido de gobierno está siendo procesada o no. Y sí, fue condenada. Y yo creo que eso... Y un legislador también. Eso hay que pero esa ya está condenada por lavado de activos. Sí. Eso hay que reconocerlo a este gobierno. Pero hay uno que está en Estados Unidos. Hay uno, pero no, ese lo mandamos para no jugarlo aquí. Okay. Lo jugamos. Entonces, tú dices, ¿en manos de quién está el pandero? Pero nos quejamos de la representación que tienen estos empresarios de la ilegalidad. Pero también esos congresistas, en su gran mayoría, no representan a sus votantes, sino a quienes los financian. Igual pasa con nuestras altas cortes. Este país, básicamente, está gobernado para
favorecer, Darío, a un grupo muy pequeño de personas. Por eso tú encuentras que la República Dominicana tiene 20, 30, 40 años creciendo, según algunos economistas. ¿Se puede llegar a ser legislador con un buen discurso? O no legislador, suponte regidor, o más bien concejal. Yo pienso que excepcionalmente sí, Okay. que no quiero ser categórico, Okay. porque sabemos que prima facie lo que incide para que usted sea pasible de llegar a un puesto de elección popular, lamentablemente, no es la calidad de su propuesta ni de su discurso. Primero, la buena relación que tenga con la dirigencia de su partido. Segundo, la cantidad de dinero que pueda tener para invertirlo en la campaña. Entonces, eso es una de las debilidades que tiene nuestra, yo sigo llamando incipiente democracia, que tiene que mejorar. Entonces yo soy un muchachito porque estamos hablando de 60 años. ¿Ya? Pero 60 años para un proceso social no es nada. Sobre todo en un país donde no ha habido un proceso de reparación. ¿Qué ocurrió con la dictadura de Trujillo? ¿Hubo algún proceso? Solo fue 30 años. 30 años, pero no hubo un proceso. Pero hubo una Se fue la revolución. dictadura, pero no hubo una revolución que no produjo los cambios. Justamente la revolución. ¿Por qué viene la revolución? Porque el gobierno que estaba supuesto a dar el salto institucional con una nueva constitución, pues fue sencillamente truncado en apenas 7 meses. Yo no soy defensor de Trujillo y tampoco lo voy a promover, porque no es mi leitmotiv. Soy un hombre plenamente demócrata, formado en esto, y no puedo hacer otra cosa que no sea eso. Sin embargo, Trujillo dejó las bases sentadas para el desarrollo del país, independientemente de las cosas que se le atribuyen que son muy malas, según yo he leído, porque yo tenía muy poca edad cuando la era de Trujillo, 4 o 5 años de edad, de manera que yo no participé ni para escuchar radio, tenía que ser escondidas. Sin embargo, fíjate que ayer se hizo, el día 2 de junio, se hizo el lanzamiento de la nueva Policía Nacional con una nueva estructura, pero cuando Trujillo no hubo que hacer ningún relanzamiento y se mantenía el control de la seguridad. Que era férrea porque era un dictador, pero ahora tenemos todas las condiciones y yo creo en la nueva policía de ahora para controlar y darle seguridad y garantía al ciudadano de a pie, al buen ciudadano, de que puede salir a hacer a trabajar y no ser asaltado y servir a la sociedad. El problema de la seguridad ciudadana, yo pienso que no es un buen punto de partida compararla con la época del jefe, porque son escenarios totalmente diferentes. Ya tú lo dijiste, se trataba de un gobierno férreo, donde lo único que podía hacer y deshacer era él. Ahora yo tengo que decirte a ti que nadie es 100% malo, que no tenga una cosa buena. Algo bueno hizo, eso que tú mencionabas. Dejar las condiciones. Ahora, ¿qué ocurrió? Aquí no hubo un proceso de reparación, de cuestionamiento a las cosas malas que se hicieron en la dictadura. Aquí se mató al dictador, pero la base de la dictadura, en la conciencia de lo que continuaron, estaba y se repartieron el país. Lo que era solo de Trujillo, se lo distribuyeron ellos. Eso no fue lo que pasó en la República Dominicana. Entonces, me parece que ese elemento que tú sacas de la seguridad de aquella época no puede ser la referencia. Nosotros tenemos que apostar a mejorar, pero en nuestras condiciones actuales, con limitaciones, pero mejorar. La seguridad ciudadana, ahí también ha faltado compromiso, determinación de la clase política, de la clase empresarial. ¿O tú crees que es casualidad que aquí haya más guachimanes, como dice la gente, que policía? ¿Por qué eso ocurre? Porque la Policía Nacional es ineficiente, porque no da respuesta a lo que la ciudadanía requiere, y entonces yo tengo que inventarme un negocio que usualmente, ¿quién dirige las compañías de vigilantes? ¿Quiénes? Siempre un ex policía o alguien vinculado a eso. Entonces, todo esto tenemos que verlo como parte de este proceso de degradación que es la sociedad dominicana. ¿Cuántos planes se han
diseñado de seguridad ciudadana, que tú tienes conocimiento que me lleva por lo menos 2 años, dirían. ¿Cuánto te he escuchado? Vale. Y el resultado. Por eso yo digo, lo mismo. Yo no promuevo a Trujillo, y Dios me libre, no promuevo a Bukele, no promuevo a este señor de Centroamérica, no, Dios me libre. Pero yo no sé, entonces, como que tenemos que tener una reformulación de hacia dónde vamos el país. Se supone, en planificación, a mí me enseñaron lo siguiente, que cuando tú vas a construir una casa, tú haces una planificación de cuántas habitaciones tú quieres, hacia dónde tú quieres que vaya el frente de la casa, si al este o si al norte para que no te dé el sol, o si al oeste para que cuando el sol pase y gire no te dé. Entonces, lo ideal hubiera sido que nosotros nos hubiéramos sentado, el grupo de personas, y ¿cuál es la policía, la armada que necesitamos y cuánto cuesta? ¿Cuál es la policía que necesitamos y cuánto cuesta? ¿Cuál es el ejército que necesitamos y cuánto cuesta? Entonces establece, bueno, eso lo que nosotros queremos, que tenemos el aspiracional, cuesta 100 pesos. Ah, ¿de dónde vamos a sacar esos 100 pesos? Yo pienso que no es solo un tema de recursos. ¿Qué hemos tenido nosotros hasta ahora? ¿Una policía preventiva o una policía represiva? ¿Qué hemos tenido? ¿Cuál es la visión de la Policía Nacional? Pero ¿qué es lo que nos han enseñado a nosotros? Que en materia de política criminal, el Estado tiene 2 funciones. Una función esencialmente preventiva, que se traduce a través de políticas públicas tendentes a beneficiar y a mejorar la calidad de vida de la gente. Y una política de persecución. Hemos sido más efectivos en la persecución que en la prevención. Hemos sido más reactivos, dices tú. Somos más reactivos. Ha sido así. Y eso se te expresa también, Darío, en lo que te señalaba ahorita. ¿Ya? Tú no puedes tener un país donde el desacato a la ley, el incumplimiento a la ley, haya estado como norma. Porque eso es lo que te provoca una sociedad como la que tenemos. Yo siempre pongo el caso de la joven Vanessa, que le robaron un celular y la mataron en Santiago. Todo el mundo se alteró. Pero eso ocurría a diario en cualquier barrio de este país. Y solo cuando le tocó a una persona, lamentablemente, con un nivel social diferente, nosotros nos preocupamos y le pusimos atención. Entonces, eso ocurre, que hay cosas que ocurren a diario y miramos para otro lado. Por eso cuando tú sumas de la dictadura para acá, es cierto que hemos avanzado, pero no hemos dado el salto que tú y yo queremos y que la sociedad merece. Finalmente nos desviamos entonces, o seguimos el camino y no hemos podido tomar el control del barco hacia dónde vamos. Ha sido el dejar hacer, dejar pasar. Fíjate, finalmente, yo sé que el tiempo se acaba. ¿Tú te crees que es justo, Darío, para que tú veas cómo que nosotros hemos construido esta sociedad? Hace justamente 1 año y par de días que concluyeron y se celebraron las elecciones del 2024 en la República Dominicana. Cierto. Para elegir el presidente de la República. ¿Tú te crees que es justo que ya todos los partidos estén en un proceso interno de preselección de candidaturas? Eso lo vamos a tratar en otro programa. Ah, bueno. Cuando Gracias. tú quieras estaré por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por Y a haber ustedes, invitado. amigos televidentes, no se pierdan este programa, que quedó como nosotros pensábamos que iba a quedar. Excelentemente bien. Es un gran expositor. Gracias, Junior Espinosa, de Uvilla para el mundo. A mucha honra. De Uvilla, mucha honra. Gracias.